Doctor Fernández, adelante. Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC. José María Castro, director de la Sociedad Portuaria El Callao, SPEC LNG. Y moderará este segmento Francisco Miranda, director de portafolio, a quien le doy la palabra en este momento y pues lo dejo pues en manos de todo este auditorio. Adelante, bienvenidos. Panel: Transformación energética en el Caribe colombiano. Beneficios, riesgos y desafíos. Invitados: Luis Miguel Fernández Ságer, presidente en Termo Barranquilla S.A. ESP TEPSA. Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC. José María Castro, director de Sociedad Portuaria El Callao SPEC LNG. Modera Francisco Miranda, director de portafolio. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Barranquilla por la amable invitación a moderar este panel inaugural en esta primera sesión de Caribe Biz Forum 2021. Soy Francisco Miranda, director de portafolio y sin más preámbulo, iniciemos entonces nuestra conversación. Estamos encargados en este primer panel de la mañana de hablar sobre el sector de generación y de energía eléctrica. Luego vendrá otro segundo panel con un tema complementario al de la jornada de hoy. Ya se presentaron nuestros panelistas, así que, digamos, entremos un poco en materia. Y quisiera comenzar con Alejandro Castañeda, presidente director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Y ya verán por qué comenzamos con Alejandro, porque vimos esa presentación de cómo la costa Caribe, para el gobierno nacional, en vocería del ministro Diego Mesa, del ministro del sector, es el epicentro de la transformación energética. Pero quisiera comenzar con Alejandro este panel un poco ayudándonos, Alejandro, a mí, a la audiencia presencial aquí, y es muy grato volver otra vez a vernos, a saludarnos aquí en este escenario presencial con la Cámara, con la Junta Directiva de la Cámara, colegas periodistas y demás asistentes, y también un saludo para los más de 2.500 personas que se están conectando de manera virtual. Alejandro, ayúdanos a entender un poquito la fotografía. ¿Cuál es el momento energético? El sector energético tiene unos retos de corto plazo, no solo con factores nacionales colombianos, sino también con una fotografía internacional que obviamente nos está llegando de precios, de demanda, digamos, dificultades en el hemisferio norte, sobre todo en el sentido de demanda, de oferta, de precios. ¿Cuál es la fotografía actual? Tomemos una Polaroid del momento energético de Colombia hoy y qué elementos tendría que destacar esa foto, Alejandro, en tu parecer. Muchas gracias, Francisco, muy amable. Agradecerle a la Cámara de Comercio de Barranquilla por la invitación. Un saludo a todos los asistentes. Pues mira, yo creo que hay que comenzar por mirar dónde está, como tú dices, en el contexto internacional el tema energético. Y hay una preocupación muy grande en varios países. Yo creo que lo principal ha sido Europa, donde se ha reflejado este choque. Pero muchos países, digamos, no están exentos del tema. Y digo que se debe a varias razones. Es decir, yo creo que el tema, como lo tituló The Economist, es la primera crisis energética de la transición, llamémoslo así. De muchas que vendrán, porque obviamente hay crisis energética recurrentemente, pero creemos que este es como el primer sacudón. Y yo creo que eso tiene un origen muy puntual, digamos, post-COVID, en una recuperación económica importante en los diferentes países a nivel mundial, donde la demanda ha venido creciendo y la necesidad de energéticos se ha disparado. Puntualmente gas natural en Europa, y en la medida en que el gas natural comenzó a encarecerse, el carbón también, digamos que tuvo un spike de precios, o tiene hoy en día un spike de precios. Estamos viendo precios de gas natural y precios de carbón muy altos, y eso obviamente se refleja en la matriz, digamos, ya en la generación eléctrica, con costos, digamos, de megavatio en Alemania y en España
que rondan los 250 euros por megavatio hora, lo cual es muy alto para una economía que está en crecimiento en este momento, como está la economía europea. Pero yo creo que eso tiene una fuente muy importante, y es, fíjense ustedes que muchas de las grandes empresas energéticas enfocaron sus esfuerzos en inversiones en fuentes renovables y se fueron, digamos, muy duro en fuentes renovables. Y lo que uno ve, digamos, cuando uno ya analiza la senda, por ejemplo, de inversiones en gas natural o la senda de inversiones en carbón en los últimos 10 años a nivel mundial, van hacia abajo. Entonces, claro, cuando viene el choque, cuando viene la presión desde el lado de la demanda, pues no ha habido forma de reaccionar, digamos, a la velocidad que se requiere para atender a esta demanda, y eso es lo que ha disparado el tema de precios. Y eso sumado a una condición bastante particular, y ha sido que las energías renovables, particularmente en algunos países, básicamente en Europa, no han aportado la energía que se esperaba que aportaran, digamos, en promedio. Entonces, pues estás teniendo un problema grande porque cambiaste tu matriz, te fuiste de lleno a energías renovables y no estás teniendo el soporte suficiente. Entonces, un par de casos allí puntuales. España cerró su última planta carbón hace 4 o 5 meses, en junio, y hoy en día ya está otra vez volviendo a abrir sus plantas a carbón y teniendo que comprometerse a compras de carbón para el primero y segundo trimestre del próximo año. Alemania, pues ustedes ya vieron la presentación de Hans von Kohler, un caso muy evidente. China está abriendo nuevamente 67 minas de producción de carbón porque está teniendo problemas en insumo de carbón que viene de Australia por motivo COVID. Entonces yo creo que, como te digo, eso se armó una tormenta muy compleja a nivel mundial. Y yo creo que, como te digo, principalmente por el tema de inversiones, es decir, desatender las inversiones en los energéticos que te dan esa transición y esa estabilidad, pues nos está metiendo en este problema. Ahora, cuando llegamos a Colombia, y el ministro lo presentaba, yo creo que desde el punto de vista de energía, como él lo menciona, no tenemos ningún inconveniente, es decir, tenemos unos embalses que están en el 85%, tenemos una capacidad de generación de 17.000 megavatios y una demanda punta de 11.000 megavatios. Sin embargo, yo creo que sí hay un par de cosas que uno tiene que hacerle un seguimiento muy puntual y muy riguroso para no tener problemas hacia adelante. ¿Y qué es? Pues obviamente tenemos un problema. El proyecto más grande de generación, que se llama Hidroituango, pues presenta atrasos. Se esperaba que estuviera en el 2019, pasamos al 22 y hoy en día pues es una incertidumbre muy grande cuándo va a entrar. Proyectos de renovables que se comprometieron en la subasta de cargo por confiabilidad, pues están enredados, digamos, en el caso de La Guajira, por elementos exógenos al mismo desarrollo del proyecto, y elementos exógenos que son la consulta previa, que se volvió un problema particularmente en proyectos que son lineales, líneas de transmisión, redes de transporte de gas, se volvieron un problema desarrollar porque tienes que consultar una cantidad de gente y poner de acuerdo a tanta gente, pues es problemático. Entonces lo mencionaba el ministro, la demanda viene creciendo a unos ritmos muy importantes, estamos teniendo consumos de 220 gigavatios hora día en la punta, lo cual yo creo que sí hay que hacerle un seguimiento muy justo a esto hacia adelante. Yo creo que hay que hacerlo de manera puntual a estas variables y mirar cómo se va evolucionando. Y yo no descartaría comenzar a pensar en una subasta de cargo por confiabilidad nueva para los próximos años, es decir, vista 2024, 2025, porque yo sí creo que, y lo que nosotros hemos visto, la generación térmica termina siendo el apalancador de la entrada de todas estas energías renovables. Es decir, tú terminas teniendo una energía térmica que es la que te permite mitigar la variabilidad de las fuentes renovables, comenzando por el agua. Hoy en día la complementariedad que tienen sectores es básicamente producción hidráulica, que es variable, como lo mostraba el ministro ahí en la curva de los embalses, y la térmica, que es la que le da el soporte y es la que le da la estabilidad al sistema. Y pasamos, digamos, de esa estabilidad que es digamos que mensual o anual, y a variaciones ahora cuando ya entran las tecnologías renovables, pues casi de minutos y de horas. Es decir, pues el viento se te va de un momento a otro y es difícil de predecirlo, el sol, una nube pasa y se te baja la generación, como le ha pasado en otros países. Entonces yo creo que esto hay que hacerle un seguimiento muy muy importante, y ahorita que pasemos más adelante creo que podemos profundizar un poquito más en ya problemática puntual caso Colombia. Gracias, Alejandro. En esa foto, y aquí vamos a traer esa foto de ese momento a dos actores regionales que están aquí en este panel, Termobarranquilla
la sociedad portuaria Callao, el Callao SPEC, y quisiera que entraran dentro de ese momento energético y nos ayudaran a entender su rol ahí y qué retos están vislumbrando hacia adelante, José María y Luis. Adelante, José María. Gracias, Francisco. Buenos días a todos. Agradeciendo a la Cámara de Comercio por la invitación. Bajo esa foto que menciona Alejandro, nuestro rol como Sociedad Portuaria del Callao, que somos la única planta de importación y regasificación de gas natural licuado que tiene Colombia, que estamos ubicados en la Bahía de Cartagena, llevamos ya 5 años donde Colombia, a través de nuestra infraestructura, está conectada con los mercados internacionales de gas y de gas natural licuado a nivel mundial. Nosotros hemos recibido ya más de 30 buques metaneros de gas natural licuado procedente de Estados Unidos y de Trinidad y Tobago, con el cual atendemos a las 3 termoeléctricas más importantes de Colombia, que están ubicadas en la región Caribe, en Barranquilla y en Cartagena, y una muestra de este Termo Barranquilla. ¿Qué significa que Colombia lleve conectada con el mercado de gas natural licuado a nivel internacional? Representa muchas cosas. Lo primero es que se garantiza el suministro de gas natural en el largo plazo para las 3 termoeléctricas que mencionaba. Eso le da una robustez al sistema de confiabilidad energético colombiano que necesita, tal como lo mencionaba Alejandro. Número 2, el gas natural licuado es un combustible muy flexible, que está muy alineado al patrón de consumo de la generación térmica en Colombia, que es muy intermitente, depende si está lloviendo, si no está lloviendo. Entonces ese gas natural licuado permite utilizarlo realmente cuando se necesite. Tenemos una capacidad instalada actual de entregar 400 millones de pies cúbicos día, que si lo comparamos con la demanda nacional colombiana diaria, que es del orden de 1000, estamos hablando de 40% de la posibilidad de entregar gas al Sistema Nacional de Transporte de Gasoductos. La ubicación, estamos ubicados en el Caribe. ¿Y por qué el Caribe es importante? Porque la demanda principal de gas de Colombia, que representan las termoeléctricas, están ubicadas en el Caribe, entre Barranquilla y Cartagena. Y no solo la ubicación mirando hacia adentro de Colombia, pero también hacia afuera. Estamos ubicados a menos de 4 días de navegación de Estados Unidos, donde tiene una capacidad de exportación del orden de 10.000 millones de pies cúbicos al día. Eso es 10 veces de lo que consume Colombia. Y también a 2 días de navegación de Trinidad y Tobago. Entonces, esa ubicación pues se transmite en competitividad, costo de transporte para todo la demanda colombiana. Y también uno pensaría, bueno, ahorros. En los 5 años que llevamos ya de operación, el sector eléctrico, de acuerdo a información que dan nuestros usuarios, ha representado ahorros del orden de 1.8 billones de dólares el poder contar con gas natural y no con combustibles líquidos para la generación de energía eléctrica. Entonces, bajo esa foto, creemos que el gas natural licuado es una tendencia a nivel mundial y que hoy en día se importa en 45 países del mundo. Es un complemento ideal para el gas natural en Colombia y que es pieza clave para la transición energética la cual se habla a nivel mundial y con lo que Colombia no es ajeno. Entonces, realmente el reto y la oportunidad, básicamente el reto es como decía Alejandro, mantener un balance entre la generación, renovable, agua, sol y viento, y con la generación térmica, que es quien le da la firmeza. Poco de retos, el gas natural licuado puede representar el desarrollo en otros mercados, como es el de transporte, y también pues ampliar esa capacidad actual que tenemos para poder complementar el abastecimiento de gas natural para todos los sectores industriales, comerciales y térmicos, por supuesto, pero pensando en el largo plazo. O sea, tenemos que dar señales de largo plazo, de tal forma que la industria se pueda instalar más proyectos en la región Caribe. Gracias, José María. Y cerramos con Luis Miguel Fernández, presidente de Termo Barranquilla, uno de los actores del sector eléctrico más importante de la región.
Complementa la foto desde Termobarranquilla, Luis Miguel, por favor. Muchas gracias, Francisco, y aprovecho la oportunidad para agradecer a Manuel y a Roberto por esta invitación y la organización de este importante foro para nuestra región. Yo voy a ir un poquito hacia lo elemental. Para el buen funcionamiento de un sector eléctrico es importante tener suficiencia de energía, y obviamente estoy hablando desde la producción de energía, suficiencia de energía para atender las necesidades del consumidor final y confiabilidad en el abastecimiento de esa energía. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es el atributo que pueda tener un sector eléctrico de proveer energía ante las situaciones más críticas que se puedan presentar en su funcionamiento. Para el caso específico colombiano, la situación crítica hoy en día se desprende de la variabilidad del comportamiento del régimen de lluvias. La configuración de nuestro sistema es una configuración hidrotérmica. Hoy en día 70% de nuestra capacidad instalada es hidráulica, 30% es térmica. Si vamos al año 91-92, cuando tuvimos un apagón de 15 meses aproximadamente con grandes costos para la economía, la configuración de nuestro sector no tenía el nivel de confiabilidad adecuado, y cuando tuvimos un fenómeno de variabilidad hidrológica crítica, sufrimos un racionamiento de aproximadamente 15 meses, porque esa proporción hidrotérmica estaba del orden de un 80-20%. Hoy en día, el 30% de esa capacidad térmica con la que cuenta Colombia le permite atender esos fenómenos de variabilidad en la hidrología o en el régimen de lluvias, y a diferencia de algunos de nuestros vecinos, desde que el esquema que hoy tenemos, 70% hidráulico, 30% térmico, la participación de inversión privada, el desarrollo de plantas térmicas en nuestro país, hemos evitado de nuevo racionamientos en Colombia, a pesar de haber soportado más de 3 fenómenos de niños, probablemente inclusive más fuertes que el del año 91-92. Entonces, el concepto de la confiabilidad es fundamental para que nunca falte la energía que requiere el desarrollo normal de nuestras vidas, el desarrollo normal de, el desarrollo industrial normal. Entonces, hoy en día nuestra matriz está sujeta a la variabilidad que presenta la hidrología. Adicional a eso, la generación térmica a gas tiene un atributo fundamental y un efecto positivo, transversal a todo nivel de la economía, y que redunda en competitividad para nuestra región y para el país. Agregamos una demanda de gas muy importante, y históricamente hemos tenido contratos de suministro de gas en firme que ha permitido viabilizar las inversiones en nuevas fuentes de producción de gas, que no solo han servido las necesidades de la generación térmica, sino que han servido para los demás tipos de usuarios residenciales, industriales y comerciales. En el transporte de gas, también los contratos de transporte de gas que históricamente hemos firmado los productores termoeléctricos han viabilizado las inversiones para conectar esos campos de producción de gas, y han influido en el costo de este servicio para los demás usuarios, porque el costo de este servicio se distribuye en el volumen de usuarios que se tienen. Si nosotros tenemos grandes volúmenes contratados, se les reduce el costo a los demás usuarios, y eso hace que sea más competitivo el costo para los demás usuarios y obviamente más competitiva la economía. Ahora bien, estamos transitando hacia esa transición energética, a complementar nuestra matriz con esos recursos renovables no convencionales que tienen unos atributos importantes. Se captura la energía del sol, pudiera pensar uno que es más económico que el despliegue que tiene el desarrollo de una gran hidroeléctrica, una planta termoeléctrica, pero tanto la energía solar como la energía eólica presenta alta variabilidad. Hoy nuestro sistema está expuesto a una variabilidad asociado al régimen de lluvias. Ahora vamos a introducir una variabilidad adicional que es de carácter inclusive intrahorario.
O sea, la producción solar se da dependiendo de la intensidad de la radiación solar y la producción eólica se da dependiendo de la intensidad del régimen de vientos. Entonces, vamos a adicionarle una variabilidad adicional a este sistema. Y tenemos que tener claridad de cuál es la fórmula de confiabilidad que requiere nuestro sistema para seguir abasteciendo energía de manera segura y confiable ante esta nueva variabilidad que se va a incluir dentro de nuestra matriz. Como lo mencionó Alejandro, hay experiencias internacionales muy frescas en donde se ha hecho un gran esfuerzo en introducir la producción de recursos variables no convencionales. Se le ha reducido el enfoque o el soporte o el apoyo a la generación firme como la termoeléctrica, llámese a gas, llámese a carbón, combustibles líquidos, lo que se requiera. Y cuando aumenta la demanda y entra esa variabilidad en este tipo de recursos, no hay suficiente capacidad de producción y se presentan altos incrementos en los costos de producción e inclusive racionamientos significativos que se han presentado. Entonces, las renovables no convencionales, es muy bueno complementar nuestra matriz, pero hay que hacerlo acorde con la particularidad de nuestro sistema, teniendo en cuenta los estudios técnicos que establezcan cuál es esa combinación, qué garantía de confiabilidad se requiere para que pueda complementarse la matriz adecuadamente y no nos termine saliendo más costoso el remedio que la potencial identificación de una enfermedad de cuál es el verdadero costo de la energía en Colombia o cómo hacernos más competitivos. Si verdaderamente esto nos va a hacer más competitivos o hay costos ocultos que puedan influir en el desarrollo de estas tecnologías. Gracias, Luis Miguel, presidente de Termobarranquilla. Los organizadores nos han pedido en este panel claramente identificar oportunidades, esta fotografía del momento, pero también desafíos, pero también retos que se vislumbran en el corto o en el mediano plazo. Tenemos unos minutos y quisiera pedirles que enviáramos esos mensajes finales hacia qué retos ven desde cada una de las posiciones, desde el Callao, de Termobarranquilla y desde ANDEC. ¿Qué retos ven hacia adelante y anclados en la región Caribe? ¿Qué retos o desafíos vemos hacia adelante desde las posiciones de cada uno de ustedes para que la generación eléctrica y de energía en el Caribe tenga estos elementos que ya comenzamos a advertir? Tenga confiabilidad, tenga estabilidad, sea competitiva, sea eficiente y de cierta manera también tenga su sostenibilidad. José María. Gracias, Francisco. Yo mencionaría que lo más importante, hoy en día Colombia, como decía Luis Miguel y Alejandro, hoy tenemos una matriz energética bastante confiable, bastante robusta, si nos comparamos con otros países, bastante robusta y bastante limpia, si nos comparamos con otros países. Entonces, el reto, diría yo, que es mantener esa confiabilidad atendiendo tendencias de renovables, pero hacia una transición bien manejada. Hay experiencia en otros países lo que ha sucedido y hoy Colombia parte de una situación muy ventajosa frente a otros países. Entonces no la descuidemos, mantengamos esa confiabilidad del sistema que se traduce en mejores costos y mayor competitividad para todos los usuarios de todo tipo, industrial, comercial y residencial. Demos en las señales regulatorias y que permitan a los inversionistas tomar acciones y tomar decisiones para, no solo en el corto plazo, sino pero también en el mediano y largo plazo, para mantener esa confiabilidad. Gracias. Luis Miguel. Yo creo que aquí lo fundamental es la estabilidad regulatoria, estabilidad jurídica. Colombia va a requerir de un incremento en capacidad instalada para poder atender su demanda de energía de manera adecuada. El incremento en la demanda de energía que se está viendo una vez inició la reactivación es muy vigoroso, es sorprendente. Estaba viendo el crecimiento de la demanda de energía en la región Caribe en el mes de septiembre fue superior al 9%.
lo dijo el ministro, permanentemente estamos superando los récords históricos de crecimiento de la demanda. Entonces, hay que garantizar que exista la suficiencia en la producción de energía y la suficiencia en recursos que le den confiabilidad al sistema para evitar potenciales racionamientos como los que estamos viendo, los que vivimos históricamente en el año 91-92, lo que hemos visto en el vecindario y los que se están viendo en países altamente desarrollados y muy ricos, experiencias como las de Chile, con alta penetración de generación renovables. Habían sacado de línea varias plantas de generación y tuvieron que llamarlas de nuevo a que entraran en operación plantas de carbón para evitar racionamiento. Lo hemos visto en España actualmente, lo hemos visto en Alemania, en Inglaterra, y definitivamente Colombia debe garantizar que este tipo de proyectos firmes sobrevivan y se siga generando la inversión para que ese balance se mantenga en equilibrio. Pero sin embargo, ve uno una actividad regulatoria que es contraria a esta necesidad. Para citar un ejemplo muy sencillo, el viernes de esta semana pasada, la Comisión de Regulación emitió la resolución CREC 133 del año 2021, es un borrador de resolución para discusión entre los agentes del mercado, y donde básicamente lo que establece es un mecanismo de asignación de nuestro principal ingreso, que es lo que permite que las plantas térmicas se construyan, sobrevivan y estén disponibles para atender las necesidades del sistema bajo situación crítica, y nos somete a un régimen de asignación mediante una subasta en donde competimos con recursos con distintos atributos cuyo resultado práctico sería la salida del mercado de plantas de generación térmica que le brindan esa confiabilidad al sistema. Entonces, ante esas señales regulatorias, es muy difícil poder garantizar que sigan llegando los niveles de inversión que este país necesita para atender el crecimiento de la demanda, para atender las necesidades de confiabilidad, y muy difícil sostener la viabilidad de activos como el nuestro en un entorno regulatorio como el que está planteado para discusión de los agentes. O sea, por un lado, el mensaje es: las térmicas son importantes, nos van a dar la mano en la coyuntura que viene, sin embargo, la actividad regulatoria va por otro lado. Entonces, esos mensajes son confusos, preocupan y desestimulan la inversión en este tipo de recursos que canalizan grandes recursos de inversión. El desarrollo de una planta termoeléctrica involucra inversión de cientos de millones de dólares, mueve muchos recursos en la construcción, emplea un alto nivel de personal indirecto en el periodo de construcción, asegura o requiere gran consumo de insumos de producción local, o carbón o gas. Eso mueve ampliamente la economía, genera beneficios transversales a distintos actividades de la economía, reduciendo el precio del transporte de gas para otros usuarios, como es el caso transporte, generando recursos para que se invierta en expansión de capacidad de producción de gas. En transferencias de ley ambiental, para citar un ejemplo, TEPSA ha transferido más de 300.000 millones de pesos en recursos de ley ambiental para la CRA y para el municipio de Soledad desde su creación. Entonces, este tipo de inversiones y este tipo de activos son fundamentales para el desarrollo económico de nuestra región y del país. Para el caso de TEPSA, y cierro con esto, para la correcta operación de la región Caribe, desde el año 2016 a hoy, TEPSA ha atendido 16.000, óigase bien, 16.000 variaciones del programa horario de producción de energía a solicitud del Centro Nacional de Despacho. Eso demuestra una confiabilidad, una flexibilidad y la importancia que estos activos tienen para que el sistema funcione adecuadamente. Entonces, las señales tienen que ser congruentes con lo que el país y la región necesitan. Gracias, Luis Miguel. Cerramos con Alejandro Castañeda, de ANDEC. Vale, gracias, Francisco. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas importantes. Creo que la primera es, Colombia, digamos que no se metió como otros países, como ustedes vieron con el tema de Alemania, a subsidiar una tecnología como sí pasó en el caso de renovables en Europa.
y les está costando hoy bastantes recursos, casi un tercio del presupuesto alemán les está costando sostener su Energy Biden. Entonces, yo creo que Colombia tomó su tiempo para tomar la decisión de entrar a participar en las energías renovables cuando ya, digamos, era desde el punto de vista económico viable hacerlo y hacía lógica. Lo que no nos puede pasar es, una vez dar el primer paso, comenzar a correr y acelerarnos y digamos que lo que decía José María, desbalancear lo que tenemos balanceado. Yo creo que ese es un elemento bien importante. Lo otro es, yo creo que uno no puede satanizar un combustible. El problema no son los combustibles, el problema es la emisión. Entonces, cuando uno comienza satanizando los combustibles, pasa como está pasando en el mundo hoy, que no se consiguen recursos para invertir en ciertos tipos de tecnología, lo cual pues genera problemas. Entonces, fíjense ustedes que digamos, esta coyuntura lo que genera son presiones también desde el punto de accionar ante la demanda. Entonces, los productores, por ejemplo, de insumos para la generación térmica, los que producen las plantas, hace 6 meses nos estaban diciendo, mire, yo tengo órdenes de ustedes que puedo entregar en 16, 18 meses. Hoy ya vamos en 24, 28 meses, lo que quiere decir que esto se puede seguir apretando hacia adelante si la cosa, digamos, no se cambia esa perspectiva, como les digo, de satanizar el combustible. Digo que ese no es el problema y hay que desarrollar esa tecnología para mitigar los efectos que se tienen o generar compensación, porque en últimas es economía de carbono neutralidad, no carbono, sino carbono neutralidad. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Y ya desde el lado nuestro, yo creo que si el gobierno ha fallado en algo y hay mensajes encontrados, creo yo, en el discurso de gobierno. Digamos, las plantas térmicas efectivamente somos, como lo dijo el gobierno hace unos 15 días, somos el plan B ante toda esta coyuntura, y fue uno de los titulares, las plantas térmicas son el plan B ante la coyuntura de Hidroituango, ante la coyuntura de retrasos en las renovables, etcétera, etcétera. Pero como lo mencionaba Luis Miguel, desde el lado de la regulación ve uno otra cosa, y entonces comenzamos a poner en riesgo la predictibilidad o la estabilidad desde el punto de vista de ingresos a las plantas existentes. Entonces dice uno, ¿cómo hago yo para invertir hacia adelante y para darle efectivamente la confiabilidad que el país requiere y que está esperando? Entonces, yo creo que tiene que haber no solamente una directriz de política, sino también desde el lado regulatorio ser consistentes y coherentes con esa directriz de política. Y en esta coyuntura yo creo que es un muy mal mensaje estar cambiando las reglas de juego previo a como les digo, a una situación de estrechez desde el punto de vista de energía firme, donde vamos a estar complicados por el retraso de estos proyectos. Entonces yo creo que esos 3 elementos creo que son los que resaltaría yo para tener cuidado. Muchas gracias, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo que teníamos destinado. Gracias, José María, gracias, Luis Miguel, presidente de Termoeléctrica Barranquilla, director ejecutivo de la Sociedad Portuaria El Callao SPEC. Soy Francisco Miranda, director de portafolio. La energía seguirá siendo un componente importante del futuro del Caribe, seguirá siendo un epicentro de no solo la generación del desarrollo regional, sino también aportes a la generación del desarrollo de toda Colombia. Gracias, panelistas, gracias a audiencia presencial y gracias a la audiencia virtual por